Muy buenas noches para todos. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por estar acá. Déjenme compartir con ustedes las láminas correspondientes al día de hoy. ¿Ok? Muy bien. Bueno, amigas y amigos, bienvenidos. Espero que tengan papel y lápiz porque hoy la noche es tremenda frente a lo que representa el módulo que voy a compartir con ustedes hoy en este diplomado de terapia sistémica y constelaciones familiares. Una técnica que ha marcado mucha pauta, una técnica que realmente hoy día se puede hablar muy abiertamente tras los fundamentos científicos que estos tienen. De hecho, uno de los libros que está marcando mucha pauta es Este dolor no es mío, ya que en él se especifican muchas cosas, muchas de las temáticas que se abordan, pero desde esa visión un poco más científica. ¿Ok? Y es que para entender la terapia sistémica, o eres un gran científico o eres una persona con un corazón bien bondadoso, porque se requiere conectar a través del sentir más allá del razonamiento. El amor no es lógico, decía un gran amigo, puesto que muchas veces nuestras acciones reportan más a esos espacios del instinto, cerebro reptiliano, pero también en ocasiones reporta a ese espacio del corazón, ese cerebro del corazón. ¿Ok? Y así iniciamos. Hoy, en este módulo 2 del diplomado, vamos a estar en torno a la conciencia y la culpa, cómo me uno sin desamparar. La conciencia y la culpa es bien interesante resaltar acá con respecto a, a este tema, de que cuando se habla acá de conciencia, hago siempre una separación entre lo que es conciencia sin S y conciencia con S. Conciencia sin S se refiere a ese estado o esos patrones de creencia o estructuras que marcan la moralidad de un individuo frente a su sistema familiar. Que no siempre la moralidad que vela por un sistema familiar es la misma moralidad que vela por una sociedad. Y en eso es importante tenerlo claro. En una pandilla es cuestión de honor cumplir ciertos parámetros, robar, matar a alguien. Hay una serie de patrones para que tú pertenezcas a una pandilla, aunque esto sociablemente no es moralmente aceptable, pero para ellos ese es su acuerdo. Y hacer lo contrario para ellos es lo malo. Y esto reporta a qué? A que la conciencia es ese inconsciente colectivo o esa alma común que decía Hellinger. Entiéndase que en este momento la palabra que estoy usando de alma no es bajo un contexto religioso. Se refiere más bien a ese campo de información que rige determinados grupos, determinados clanes, determinadas familias. Y toda esa información parte de la vivencia que han tenido los miembros de estos, estén vivos o ya no estén vivos. Y esto va pasando como de manera generacional, va pasando esta información a través, en ocasiones por patrones de modelaje, otras corrientes hablan de que el mismo ADN, cuando descifraron el genoma, hablaban de que había una porción que quedaba como un residuo de la naturaleza. Y si hay algo que he aprendido a lo largo de mi vida y de las investigaciones, es que la naturaleza no deja residuos, no deja vacío. Entonces, últimos estudios se están dando cuenta que estos famosos vacíos es una conexión a las memorias emocionales que han regido y han marcado el sistema. También hay otro planteamiento que este tiene un poco más de sentido, que es el de la mente expandida, expanded mind, algo así se pronuncia, que recubre o es ese campo de información que tiene estos individuos otra vez por sus vivencias, experiencias y lo que es permitido para ellos
que los hace prevalecer y sobrevivir. Y eso en grande es la conciencia sin ese. ¿Ok? Y resalto mucho eso, conciencia, porque hoy va a ser muy determinante para poder responder esta pregunta, ¿cómo me uno sin desampararme? Y al mismo tiempo es la fórmula, la llave, mejor, la llave o la pauta para aprovechar una constelación familiar y entender un poco más por qué ciertas dinámicas de las familias se repiten en unos individuos y en otros no. ¿Ok? Entonces, antes, tener claro esto. El alma común del grupo alberga y protege al grupo donde los individuos hacen consciente o inconscientemente estas pautas o normativas que les permiten o les dan garantías de pertenecer. Porque donde ellos no cumplen esa pauta, de esa buena conciencia, obviamente si no eres buena, automáticamente eres malo. Dentro de estas pautas se ve así, no hay escala de grises, o es blanco o es negro. Y entonces el individuo al entrar o al salir de la buena conciencia o lo que rige la buena conciencia son los pensamientos de culpa o las sensaciones de culpa. Porque la culpa no es un sentimiento, la culpa es un juego mental que reporta a la necesidad de sentirme amparado y pertenecer. ¿Ok? Entonces, dentro de esa misma dinámica, van a estar conectados todos por las emociones. Emociones que rigen a cada individuo. Las emociones son las que nos llevan a crear pensamientos que luego serán creencias y luego serán principios dentro de una conciencia. ¿Ok? Y estas emociones, y lo digo a partir de esto, importante, cuando vas pasando por un sitio y te tropiezas, hay una expresión y hay un contacto físico que graba la información. Esa situación que te tropezaste te puede haber generado alguna emoción. Entonces, puedes crearte un pensamiento como una manera de protección que pasar por ese sitio es riesgoso porque dejan las cosas tiradas y uno puede caerse. Entonces, más adelante puedes crear a partir de ese pensamiento frente a la vivencia, incluso puedes ir comentando que por ese sitio tienen que tener cuidado a las personas cuando pasen y alguno puede pasar e influenciado por lo que tú recomendaste puede hasta tropezar otra vez. E incluso tú cuando vuelves a pasar en tanto cuidado de no tropezar, vuelves a tropezar. Te ha pasado, ¿verdad? Estás atento a no hacer algo y terminas haciéndolo otra vez. Entonces esto reafirma el pensamiento, pasar por ahí causa daño. Y ya a partir de ahí empieza a ser una creencia. Pongámoslo en el ámbito sistémico. Llega un abuelo y está perdidamente enamorado de alguien y es maravilloso ese ser. ¿Ok? Pero resulta que este ser realmente quiere a su hermano. ¿Ok? No a él, al tío abuelo en todo caso. Y entonces, este abuelo lo vive como que el hermano lo está traicionando porque le está robando su amor. ¿Ok? El abuelo viene y termina casándose con otra persona. Pero esta otra mujer, la que pasaría a ser la abuela, este abuelo no termina de confiar porque la primera, de alguna manera, él grabó que lo traicionó. Entonces, ese vacío emocional que él lleva con la mujer va a transmitir o modelar de alguna manera a sus hijos y estos hijos lo harán a sus nietos con el pensamiento de que en las mujeres no se confían tampoco en los hermanos. Y van creando brechas y en ocasiones crean situaciones para discutir por cualquier otra cosa. Y va reafirmando el pensamiento que efectivamente no es bueno confiar con los hermanos. Si algún hermano
se aperturara a confiar, automáticamente él mismo se puede auto excluir. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo los patrones de pensamiento que el abuelo instauró de manera inconsciente a través de comentarios, modelajes y patrones de comportamiento. Que de repente un bisnieto ya no sabe ni siquiera la historia. Lo que sabe es que mi papá discute mucho con su hermano porque no es de fiar y así sucesivamente. Y yo también discuto con mi hermano porque es que definitivamente los hermanos no son de fiar. Y así va pasando y pasando y pasando el pensamiento. Y eso va construyendo esa conciencia que hacer lo contrario llena de culpa al individuo. Eh, para ello, antes de meternos o adentrarnos en ese espacio, entonces es importante saber gestionar las emociones, porque cada emoción te va a detonar el patrón de creencia y la reacción apropiada de acuerdo a lo que el sistema considera que es lo adecuado. ¿Bien? Ahora, déjenme revisar acá un momento porque creo que les adelanté una clase, porque siempre me gusta hablar primero de la conciencia buena y conciencia mala. Ah, claro. Antes de meterme con las emociones, así lo entendemos mejor. Ok. Discúlpenme por adelantarles esto. Ahora vamos a crearles, a explicarles más este tema de la conciencia para podernos meter en la emoción y me puedan entender la idea y así desarrollar los ejercicios. Ok, este sí. Entonces, bajo esa misma premisa, ok, es importante definir algunos conceptos, como lo es la psique. La psique corresponde a ese proceso entre la conciencia y lo inconsciente del individuo. La psique conforma todas las capacidades del individuo que llevan a mantenerlo en un estado entre lo que tiene consciente e inconsciente. De hecho, encontrarán cuando investigan esa palabra un concepto clave que es el subconsciente. Hay escuelas de psicoanálisis que plantean que el inconsciente no se puede modificar, que solo se puede modificar es lo que está en el subconsciente. Pero lo que he observado, y aquí respeto todas las corrientes, es que en las constelaciones familiares, al acceder al campo, y más que acceder al inconsciente del individuo, accedemos al plano completo del inconsciente de la familia, se generan modificaciones de patrones donde muchas veces la persona, no solo la persona constelada, sino las personas que están en torno a él e incluso de su familia, que ya no tienen mucho contacto, empiezan a modificar su mirada ante la vida y empiezan a modificar sus patrones de comportamiento. Patrones que residen normalmente en el inconsciente. Entonces, sí puede ser que se pueda modificar. Claro está que patrones muy arraigados requieren tiempo para irlo transformando, mucho más tiempo que aquellos patrones que están en el subconsciente. Pero de esto, lo que quiero que sepas o domines un poco, es que la psique es esa parte del individuo que en ocasiones también en su momento se le llamaba el alma humana, creo que eran los griegos, pero que básicamente es la interacción del individuo entre lo que hace consciente y lo que reporta inconscientemente en sus patrones, que lo ve en sus acciones, ya que eso está muy en su subconsciente. La conciencia se refiere a esa pauta que registra o identifica los comportamientos buenos o malos para un determinado clan,
para una determinada tribu o para la sociedad. Entonces, en la conciencia estaríamos hablando de lo moralmente aceptable y lo moralmente no aceptable. Y eso implica una conciencia personal y una conciencia colectiva. Lo que tú internamente sabes que debes hacer, tienes que hacer, es importante hacer, pero hay algo más grande que te arrastra y que si haces lo contrario te puedes sentir culpable. A eso me refiero a la conciencia personal y la conciencia colectiva. Conciencia con ese se refiere a ese bien mayor, a ese, incluso en Hellinger en algún momento le escuchaba hablar de ese amor bueno o el gran amor, que es el que toma más allá de lo bueno y de lo malo y lo puede abrazar al punto de expandirse. Y es ahí donde vienen las resoluciones. Es aquello que en lugar de estar victimizándose porque X persona mató a Y persona y esta Y persona era alguien muy importante para mí y en juicio al otro, yo voy a encontrar realmente paz cuando puedo albergar en mi corazón tanto a Y que lo amo como a X que lo mató. Cuando puedo abrir un espacio más allá de lo bueno y de lo malo que me permite mirar compasivamente la consecuencia que terminan siendo los dos. Hay una frase que suelo usar que dice, es tan responsable el que jala el gatillo como el que recibe la bala. Son consecuencias de decisiones y acciones que los trajeron ahí, pero son decisiones y acciones que muchas veces no son propias, sino lealtades a un sistema familiar, patrones culturales y que llevan inconscientemente a estos a cruzarse en esas líneas de tiempo y vivir esa complicidad. Pero entender eso no se puede entender desde la razón. Hay que conectar con una fuente de amor mucho más grande que alberga al individuo más allá de solo lo bueno y lo malo. Y eso es lo que es conciencia. Y en esta conciencia hay que darle lugar a las emociones, que me encanta un concepto que lo tenía por ahí escrito, que es las emociones es una respuesta psicofisiológica. Y entonces cuando habla de esto, quiere decir o se refiere a que hay una respuesta fisiológica, es decir, juego hormonal, va a alterar las emociones. Una baja de sodio, cloro, potasio en el cerebro va a llevar a alterar el comportamiento de las personas e incluso las emociones. Y no es porque está en lealtad a alguien del sistema o porque anda en sus días, no, sencillamente hay una alteración hormonal por una respuesta de baja de minerales en el cerebro. Así es fácil, ¿ok? Hay una respuesta fisiológica. Pero también esta respuesta fisiológica puede, y ahí es donde entra la psicofisiológica, puede reportar a un aspecto de lealtades, de patrones, de estructuras, de esas lealtades de su sistema familiar, de los patrones que vivió en su concepción, gestación y nacimiento y lo que albergó para él en sus primeros días de nacimiento. Todo eso también crea una plantilla del individuo que le hace reaccionar emocionalmente e induce al cuerpo a que genere las hormonas propias que desencadenan rabia, miedo, tristeza, depresión, desolación y todo lo demás. ¿Okay? Eso es lo que voy a tocarles mañana, que era lo que estaba metiéndome hoy. Yo digo, oye, este no es la clase de hoy. ¿Okay? Entonces, de momento, reconozcamos que la emoción tiene una respuesta en el cuerpo físico. Por eso el cuerpo físico es muy importante a la hora de abordar la terapia sistémica, a la hora de entrar en una técnica terapéutica como las constelaciones familiares. Es importante, por ejemplo, cuando se constela una enfermedad, tiene que haber un diagnóstico, es decir, tiene que haber algo que certifica que efectivamente este cuerpo está sufriendo de determinada situación.
porque es una combinación entre las lealtades y procesos emocionales y lo que el cuerpo también está reportando. Hay corrientes incluso que profundizan mucho en esto, como la de descodificación y todo esto, que han tomado a las constelaciones familiares como base y han tomado los planteamientos de Hammer, de Dispenza, de Lipton, de todos ellos y han creado esa sinergia. Pero básicamente en la constelación, para este momento, lo que requiero es que hagas conciencia de que si bien es cierto que tu cuerpo te puede llevar a un estado emocional, la dimensión emocional también puede llevar al cuerpo a comportar o generar algo determinado. Cuando a una persona le pregunto, ok, esa emoción, ¿en qué parte de tu cuerpo está? Y esto va llevado y me dice, está en todo mi cuerpo, José, no sé, está en todo mi cuerpo. Yo entiendo que lo que estás sintiendo es un juego mental porque hasta que no hay una manifestación o algo en el cuerpo, solo es un juego mental, un querer sentir algo que realmente no estoy sintiendo. Por ejemplo, cuando dicen, no, pero es que esto es un dolor que lo llevo en el alma, es un juego mental. Hasta los dolores del alma tienen una manifestación física que es como desgarrador, es esa sensación de, ¿y en qué parte de tu cuerpo está? José, lo siento en el pecho, lo siento en la espalda, siento como que un puñal me atravesó el costado, siento. Y al identificar eso, abre espacio para que el cuerpo realmente se manifieste por su propia cuenta y no por el adomesticamiento que hemos tenido cuando ya pasa de los 25 años. Cuando pasa de los 25 o 30 años, un cuerpo está domesticado por los condicionamientos sociales y mentales del individuo y de la familia a la que pertenece. De esto hay cualquier cantidad de literatura y para ello les invito a que sigan al doctor Joe Dispenza, neurólogo, ¿ok? Que amplía los términos. De momento, a los que vienen en este camino terapéutico, pero también para el que toma este diplomado para su fortalecimiento y crecimiento personal. Esto que te acabo de decir puede apoyarte mucho para identificar en dónde estás en un juego mental para alimentar el drama y dónde realmente estás en un dolor que es sanador. El dolor te lleva al equilibrio, a la armonía. El drama te mantiene en la herida, en la rueda del hámster, atrapado en procesos que te estancan y no te permiten evolucionar. Entonces, cuando tú dices, estoy sintiendo, tengo esta emoción y te pregunto, ¿dónde la tienes? Si no lo identificas en el cuerpo, ya sabes tú mismo que lo que estás es en un show, en un drama. Y las constelaciones familiares no son show ni son drama. Otros dos conceptos importantes, el niño interno, que es ese cuerpo emocional o esa dimensión emocional, que es donde reporta el patrón o plantilla de cómo tú aprendiste consciente o inconscientemente a gestionar tus emociones. Y él se le llama mucho el niño interno porque justamente fue lo permitido o prohibido en tus primeros años de vida. Si a ti te enseñaron a que cada vez, perdón, si a ti te aprobaron que cada vez que hacías una pataleta tenías lo que querías, entonces cada vez que te encuentras en una emoción que se te detona porque no estás consiguiendo lo que quieres, entonces vas a reaccionar de la misma forma de ese niño de aquel momento. Vas a hacer una pataleta. Si al niño le prohibían expresar sus emociones, de que tenía que callar, guardar silencio e irse al cuarto y casi que vigilante de que ni siquiera llorara, entonces emocionalmente cuando algo fuerte se te presenta, te vas a bloquear a tal punto que vas a entrar en un proceso de negación del sentir. ¿Ok? Entonces, estos patrones que vive el niño, y cuando digo el niño me refiero a esos primeros 6 o 7 años de vida, incluyendo su gestación y nacimiento, que pues está más que comprobado que también influyen o marcan el comportamiento del individuo. No es lo mismo alguien que nació por force, alguien que nació por cesárea, alguien que nació prematuro, alguien que nació, que se tardó en el parto, alguien donde mamá
él era primeriza, a uno que ya tengo tres, cuatro muchachos. eh, Cada uno de esos factores van a influir sobre el patrón o la plantilla del niño que le lleva a gestionar sus emociones. Y finalmente la culpa, que era una de las definiciones que le estaba hablando de introducción, que se refiere a es el que es la que vela, es un juego. La culpa básicamente reporta más a un juego mental, más que sensación, más que sentimiento, corrijo, más que emoción. Es un sentir más que una emoción, la culpa, porque ella es la que vela porque tú cumplas lo que dictamina el sistema, tu tribu, tu clan. Porque cuando esto no ocurre, ella aflora para que tú, al sentirte mal, generes un autocastigo y puedas volver a la corriente que indica el sistema. Si en la conciencia del sistema dice, y aquí sí me puedo meter acá para ilustrarlo, que es la construcción emocional del individuo y su referencia, este, si la conciencia buena de la familia marca que tú tienes que hacer determinadas acciones para pertenecer. Un ejemplo práctico así, suelto. En mi país, en mi pueblo, hay la tradición de las hallacas decembrinas y la cena del 31 de diciembre. También está la cena de Navidad, pero a la del 31 le da mucho valor. Y llega alguien y te dice, mira, vámonos para Cancún en este 31, o sea, boleto y todo, nos vamos. Por supuesto, hay un primer impulso. Claro que sí, fabuloso pasar un 31 en Cancún. Ok, chévere, maravilloso. Pero cuando se va acercando los días y toda tu familia se entera de que te vas para Cancún, que estás comprando tu traje de baño, que estás haciendo todo, porque de paso es gratis, todo te lo regalan, entonces vienen los comentarios del sistema y te vas a ir el 31 y no vas a escuchar el discurso y la bendición de la abuela. Tú no sabes si el próximo 31 la abuela esté y la abuela ha enterrado prácticamente todos los hijos, nietos, nunca se termina de morir. Pero la culpa de que no estés ahí te empieza a atrapar. Y entonces está como este niñito con las manos en el bolsillo. O me quedo la conciencia buena y entonces hago lo que dice el sistema y compartimos la cena de Navidad, del Año Nuevo, escuchamos los discursos y todo eso. O me voy a la conciencia mala, que es dejar de hacer esto, que es una tradición que ha venido de generación tras generación, donde todos escuchamos a todos los discursos del abuelo y la bendición. O me voy a la conciencia mala de lo diferente, de lo nuevo, de lo distinto. Entonces está en ese juego. Muchos dirían, ah, no, tranquilo, ya somos grandes, cuatro dedos de frente, déjate de broma, maduremos. Y nos vamos, ajá, nos vamos para Cancún. En Cancún tú te puedes atraer hasta crearte un accidente o una lesión porque te llamaron ya que la abuela, por la tristeza que tenía, le dio gripe porque tú no estabas. ¡Bum! Se te dispara la culpa, pero no. Mente positiva, aquí está Cancún, chicas, chicos, todo bien bonito, pero por más mente positiva, el sistema te atrapa en el sentido de que muy dentro de ti hay una conciencia personal que dice, estoy haciendo bien, o sea, chévere, pero la conciencia del sistema es más grande que el individuo. Y puede crearse autocastigos como eso, se cayó, fue caminando en una de las playas más limpias y se cortó el pie. O sea, cualquier manera para decirle a la familia, no se crean, estoy en Cancún, pero no la estoy pasando tan bien. De hecho, ahora que estoy narrando esta anécdota, recuerdo una anécdota, no recuerdo bien el nombre, es uno de estos rallies españoles de La Voz, había un concurso, recuerdo, fue antes de, hace tiempo. Una chica gana el certamen, chévere, su disco, recorre Europa, pero cuando mejor le estaba yendo, ella era una chica algo gordita, le dice, mira, va todo bien, pero hay que cambiarte la imagen, hay que ponerte más delgada, hay que arreglarte, saben, el medio. ¿Ok?
ok, perfecto. Ella en lo que acepta, van a hacer sus cosas, sus operaciones, lo que le tuvieron que hacer. Y hacen su gira. En la siguiente gira, ella empieza a tener una situación en la garganta, unos nódulos que se le inflaman a tal punto que tienen que suspender la gira. Y ellos hacen algo así, como esos shows siempre aprovechan todo, a todos le sacan provecho. Hacen un programa especial donde la involucran e invitan a la familia. Lo interesante de la familia es que toda la familia era gordita, era así bastante rellenita. Y entonces, claro, al verlo decía, por supuesto, ella se crea los nódulos para decirle, oye, estoy delgada, pero no se crean, no es que la estoy pasando bien, tengo esta situación. ¿Ok? Entonces, la construcción emocional de este individuo, de cada uno de nosotros, va a reportar a lo dicho y no dicho, a lo que se aprende de manera tácita y a lo que al modelaje y a lo que el campo de información está. Y aquí es donde nos centramos en los excluidos del sistema. Si alguien vivió una situación trágica y esa situación trágica impacta al sistema al punto de crear un pensamiento de que si tú, por decir algo, este, mi bisabuelo fue diabético, el abuelo, a consecuencia, qué sé yo, de un amor amargo, comúnmente influye mucho sobre los temas del azúcar. Hay diversas cosas, pero ese es uno muy común. Entonces, se desencadena la enfermedad de la diabetes. Entonces, la siguiente generación, si dije bisabuelo, el abuelo es diabético, el del bisabuelo fue el problema, el abuelo fue diabético, el padre es diabético, entonces el hijo va a ser diabético. Si el hijo no fuese diabético, es como una traición al sistema. Lo vivimos en los suicidas. Una persona, un abuelo, tío abuelo, se suicidó por X situación y esto quedó como un profundo dolor en el sistema. Entonces, en la nueva generación, alguien tiene que suicidarse y en la siguiente y en la siguiente. O sea, cada generación paga ese precio para poder el resto de las generaciones pertenecer. Es decir, cada vez que tú ves un miembro de la familia, que es la famosa oveja negra, dile gracias. Porque gracias a que esta persona viva la condición del excluido, es el premio para que los que están en esa línea generacional pertenezcan. ¿Ok? Son las cuotas a pertenecer. Pero entonces, el hacerlo diferente es un alto riesgo. Por supuesto, todo se puede modificar. Si hay algo que, si ya hoy día la ciencia, la nueva ciencia está planteando que toda enfermedad atendida a tiempo se puede curar, entonces, ¿cómo no va a curarse o transformarse un patrón o estructura de pensamiento así sea colectiva? Y es que tenemos que entonces mirar lo que implicaría, porque entonces la buena conciencia es hacer consciente o inconscientemente lo vas a terminar haciendo, los patrones de comportamiento que lleva. Y mientras más niegues a hacerlo, más mal te va a ir. ¿Ok? Porque es una forma de autocastigo que te creas. Ahora, la mala conciencia, lo que se supone que es la mala conciencia, realmente es lo novedoso, lo diferente, lo que para ti involucraría algo distinto. Que vuelvo al punto. Si te arriesgas a ir a Cancún el 31 de diciembre y de paso la abuela no solo le da gripe, sino que de paso se muere, la culpa es tan grande que tú mismo puedes generar un proceso de autoexclusión y esta autoexclusión puede ser pasada a las siguientes generaciones como una manera de pertenecer a la vieja conciencia. ¿Ok? Pero si esta mala conciencia implica lo diferente, atento con esto que voy a decir. La buena conciencia o conciencia buena, si te quedas repitiendo y repitiendo y todos siguen repitiendo lo mismo y la misma acción y la misma situación, llega un momento
que ese sistema desaparece, esa rama del árbol hay que cortarla. ¿Por qué? Porque no está evolucionando, no está creciendo. Ya que la mala conciencia es la que abre espacios a evolucionar. Y se los coloco con un ejemplo práctico. Cuando diseñamos esta diapositiva, me aseguré de que todos tuvieran pantalones, incluso las chicas. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, y mucho es mucho tiempo, la chica que la chica que usara pantalones podía ser, primero no se le daba trabajo, si acaso se le permitiera trabajar por el hecho de ser mujer, y en los colegios muchas veces no podías entrar. Y estoy hablando apenas hace menos de 100 años, alrededor de unos 80 años, es que empiezan estas chicas a atreverse a hacer algo diferente y usar pantalones. Y eso les llevó inicialmente a pagar precios, precios de descalificación, de juicio, de no entrar a clase, de perder cupos en la colegiatura, de perder empleos, y aún así muchas de ellas siguieron pagando el precio al punto de que ya hoy día cualquier chica usa pantalones y nadie la va a ver distinta. Por lo contrario, muchas veces se ven muy sexy, muy sensuales, muy que queremos tenerla cerca. Pero esa chica esa mañana que se levantó a ponerse ese pantalón sexy, ¿le dijo gracias a aquella abuela que se atrevió a hacerlo diferente? No. E incluso ya ella no se tiene que autocastigar porque ya no hay sentimiento de culpa. Eso fue un periodo transitorio. Y entonces, este pensamiento de mala conciencia ya forma parte de la buena conciencia. ¿Me explico? Y eso hizo evolucionar a ese sistema. Otro ejemplo tradicional o práctico es el celular. ¿Recuerdan cuando salió el celular? Que era algo así grueso. Aquí en mi pueblo le decían un bloque, el bloque, porque era muy grueso. Si se han quedado nada más con que la función del celular era, pues, hablar y ya, largas distancias, cortas distancias, no tener un cable pegado ahí. Si eso se queda con solo esa parte, pues prácticamente todas las inversiones se hubieran ido a otras cosas. Pero el hecho de atreverse a innovar, le cambiaron la carcasa, lo hicieron más pequeño, después se podía pasar texto, después vinieron otras cambios de texto muy exclusivos, el ping, todo eso, y así fue evolucionando poco a poco hasta lo que tenemos hoy. ¿Ok? Y ni pensar a dónde vamos a llegar porque estamos creciendo muy rápido. Bueno, eso permitió a que el celular no muriera. Eso mismo pasa con los sistemas. Los sistemas que no se abren a la mala conciencia, que la mala conciencia no es más que algo distinto y diferente. Solo que es muy fácil caer en el juicio. ¿Por qué? Porque el juicio, mantenerte enjuiciando, criticando, te hace pertenecer a tu sistema. Porque toda la crítica o juicio que planteas está fundamentado en un patrón del pasado que es aprobado y validado por tu sistema. Cualquier otro pensamiento diferente automáticamente es malo. De una, y se crea la separación. Y aunque tú de boca digas, oh sí, tienes razón, vale, chévere, por dentro está diciendo que pelado está que equivocado. Y todo esto genera esa construcción emocional que permite al individuo relacionarse. Y desde esa buena conciencia va a buscar personas similares a su herida, a su credo, a sus patrones de comportamientos que estén incluidos dentro del sistema familiar para seguir manteniéndose en la buena conciencia. Y aquí entran los órdenes del amor. Lo interesante es que esta conciencia está regida, como les dije,
Vivieron experiencias que crearon pensamientos, que crearon creencias. Creencias que son bastiones de valores. Pero todos ellos, si no evolucionan, pierden vigencia. ¿Ok? Entonces, en los órdenes del amor se plantea que si nos podemos unir a algo mucho más grande que solo los pensamientos, que solo las creencias, y para eso implica reconciliar y abrazar todo aquello que ha sido excluido o lo que ha conducido a que me comporte de esta forma, entonces el tema de la buena y mala conciencia pasa a ser algo secundario y empiezas a experimentar tus pequeñas libertades. Esas pequeñas libertades que te permiten tomar lo distinto. Y es que la vida, cuando tú estás abierto, porque has hecho ese trabajo en ti, porque has ido sacándote de tanto juicio, porque has ido creando una mirada compasiva, porque has ido transformándote, respetando el destino de tus padres, de las personas que están a tu alrededor, has ido creando eso, entonces la vida te va a ir llevando justamente a espacios que te permiten crecer porque estás listo para tomarlo. Estos espacios muchas veces no son agradables porque justamente son los espacios de negación que tiene la familia, donde huyes, de donde huyes es donde más tienes que estar, porque es el espacio propicio para transformar tus viejas creencias en una mirada mucho más amplia que al cabo de cierto tiempo vas a notar que fue lo mejor que te pudo pasar. Y de eso todas las personas que están en esta sala lo saben. ¿Cuántas veces si tú miras al pasado, algo que lo viviste como algo violento, fuerte, que no te gustó en el momento, que no entendías por qué te pasó, si tú al pasar ahora los años miras y lo ves con compasión, con esa claridad de la cantidad de ganancias que esto te ha generado, entonces entenderás lo que te acabo de decir. La vieja conciencia, perdón, la esencia del sistema familiar, que es algo mucho más allá de solo pensamientos, creencias y valores, es el amor en sí mismo. Eh, Te lleva a ese espacio, a vivir esa situación tremenda que te hizo crecer, despertar, desarrollar. Hay quienes crecerán en placer y hay quienes crecerán a través del dolor. Los que crecen a través del dolor o crecemos a través del dolor son aquellas personas que más se han resistido a sus procesos del sistema, a aceptarlos tal cual son, a respetar sus historias. Y entonces, pero al mismo tiempo, tienen una gran fuerza este sistema para respaldarte y, y tener las herramientas para afrontar esa situación. El tema es, y ahí es el punto, que va a extender ese dolor transformándolo en drama o solo vivir ese evento doloroso y transformarlo en evolución. Y la palabra está entre lo que es conciencia con S y conciencia con C. Perdón, conciencia sin S y conciencia con S. Si te quedas en el pobrecito yo, que me pasó esto, lo bueno y lo malo, qué impotencia, si te quedas solo en esa crítica y juicio de que por culpa del otro, entonces eso se va a acrecentar y durará mucho tiempo y tardarás mucho en que pasen 10, 20 años y puedas voltear y decir, wow, fue lo mejor que me pasó. Ahora, en cambio, si en lugar de resistirte a ese proceso, vives responsablemente el dolor que te está produciendo, las consecuencias y tomas lo que es tu parte, respetando lo que es la parte del sistema y de los involucrados, saldrás prontamente de eso. Y al pasar los años dirás, wow, fue lo mejor que me pudo pasar. Y ahí estarás viviendo el salirte de solo este patrón de entrar siempre entre lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo. Porque esto bueno y malo que hablo es de la conciencia
colectiva de mi sistema familiar, que no siempre está en la misma concordancia con la conciencia colectiva de una sociedad o de lo que moralmente como sociedad es aceptable. ¿Ok? Entonces, en esto los llevo a esa alerta de que todo juicio que emites o que emito está enmarcado a un patrón de creencia. Lo que hoy estás enjuiciando, dentro de un par de años, de repente hasta lo estás defendiendo, porque tu conciencia se ha ampliado. Una amplia conciencia es aquella que ha dejado de un lado lo bueno y lo malo y se ha permitido abrazarlos a ambos por igual. Es decir, ha salido del juicio, de la crítica, ha mirado más ampliamente. Por eso Einstein comentaba que la conciencia que creó el problema no es la misma conciencia con la que puedes resolverlo. La conciencia se tiene que ampliar para mirar otros caminos que te permitirán entender la situación, mirar la situación, comprenderla y hasta emocionalmente poderla liberar y así poder resolver. Porque el amor que embrolló ese amor sí está ahí viajando contigo, está contigo. Lo que requiere es que cambies, amplíes tu conciencia. Salgas del juicio tradicional, salgas de la mente y de la respuesta. Yo como que he hablado mucho. Ok, entonces el ejercicio que les tengo para hoy, para ir aclarando un poco este tema del juicio. ¿Ok? Es necesario ir más allá de las fronteras del bien y del mal, de la culpabilidad y la expiación, y situarse al nivel del destino, del último yo, del amor puro. ¿Ok? Una vez más, Hellinger nos comenta acerca del proceso del destino, del proceso de que como individuos tienes un papel protagónico en la historia de tu sistema. Solo que la manera de tomar ese papel es recordando que formas parte de todos y que todos tienen un lugar y todos pertenecen. Y ahí está fusionándote a un amor puro, un amor esencial, un amor más grande, el buen amor que hablaba Kennedy. Y el ejercicio del juicio que les tengo es, vas a pensar en este momento, ¿eh? Vas a pensar en este momento en una situación que te genera vergüenza. ¿Ok? Haz conciencia de una situación que te genera vergüenza. Es vergonzoso para ti. ¿Qué sería vergonzoso para ti? ¿Ok? Respira profundo, siente tu cuerpo, identifícala claramente, vele dando forma. Incluso al pensar en una, se te pueden venir varias situaciones y todo eso es válido. ¿Ok? Entonces, ahora toma un objeto y colócalo delante de ti. Y en ese objeto va a representar la persona para la cual te descalificas a través de esa vergüenza. Y solo siente tu cuerpo. Al mirarlo, puede ser que lo tengas claro, porque de niño alguien en particular, algún familiar, alguna figura de autoridad, o tus padres te señalaban, o sencillamente en este momento no lo recuerdas. También es válido. Entonces, igual, ese objeto deja que represente esa persona para la cual te descalifica a través de esa vergüenza. Porque es que esa vergüenza es el lazo que tienes
para mantenerte vinculado a esa persona que te descalificó. Entonces, hora de verlo. Respira, inhala, exhala y suavemente haz conciencia de las sensaciones que va teniendo tu cuerpo en la medida que va viendo a ese ser, a esa persona que te descalificaba. Y ahora mira un poco más allá. Mira detrás de ese objeto a otro objeto. Y en ese segundo objeto, mira dónde esta persona aprendió que eso era una vergüenza. Que ese comportamiento, esa acción que hiciste, esa forma de expresarte, moverte, actuar, o lo que incluso todavía llevas muy profundo en tu corazón por haber hecho tal o cual acción que para ti es vergüenza, pero ahora resulta que no es que para ti es vergüenza, es que alguien te descalificó de alguna manera que te condujo a esa vergüenza. Y ese que te descalificó detrás tiene otra persona o una comunidad que le enseñó que eso era vergüenza. Entonces, si en lugar de que le hayan enseñado a él o a ese ser que eso era una vergüenza, le hubieran enseñado que esto era una bendición, ¿qué pasaría en ti si en lugar de vivir tu vergüenza, lo vives como una bendición? Eso. Y suelta el juicio. Solo coquetea con esa idea que te acabo de compartir y percibe qué pasaría. Y mira a través del objeto. Mira cómo a ese ser que te descalificó por esa vergüenza, ahora le están enseñando que eso no es vergüenza, sino es una bendición. Es un privilegio haberlo vivido y que pocas personas se atreven a vivir. Entonces este ser estaría más bien fomentando. Entonces, ¿qué pasaría? Y ves sintiendo los cambios y sensaciones que están ocurriendo en tu cuerpo con el solo hecho de pensarlo. No estamos haciendo nada, solo estamos hechos de pensarlo. Esa vergüenza, en lugar de vergüenza, es una bendición. ¿Qué situaciones pasan? ¿Qué pasó? Lo único que hubo es un cambio de creencias, un cambio de juicio. Lo que antes era malo, ahora es bueno. Pero hagamos algo más. Hagamos algo más. Y te invito a mirar una vez más, ya no solo a esta persona, ese primer objeto, sino a toda esa comunidad donde la aprendió. Y míralos. Y mira aquel ser que falló según esa comunidad. Aquel primero que cayó en esa vergüenza. Y a ese ser, no importa que no lo conozcas, solo mira, mira más allá. Es más, te puedes apoyar en ver un tercer objeto. Y al verlo, le dices, lo hice por amor a ti. Y de esta manera poder seguir perteneciendo a ti y a todo el sistema. Lo hice por amor a ti. Es- Y a ese primero que experimentó esa vergüenza o que generaron a través de él, por lo que ese ser vivió, ese pensamiento de creencia de juicio, que es una vergüenza lo que viviste, entonces solo dile,
Tu precio fue más alto que el mío. Gracias por hacerlo por mí. Y ahora que tú perteneces, yo también pertenezco. Y respira, y respira. Y así puedes adelantar un poco la mirada y ver al que te descalificaba o te generó esa vergüenza. Y a ese ser le dices, con dignidad, ahora yo tomo lo que me toca y a ti te entrego lo tuyo. Tú allá y yo aquí. Solo fue un acto de amor. Pies y siente tu cuerpo. Una de las cosas que en constelaciones pueden ser contradictorios, y sí, suelta tu cuerpo, suelta un poco, y si quieres escribe un poco lo que este movimiento te ha llevado a reflexionar en una frase, y escríbelo en tu cuaderno de apuntes. Una de las cosas en la constelación, o en esa mirada de ver Hellinger al crear las constelaciones, es que poder reconocer que hasta estar en la conciencia buena o hacer un salto a la conciencia mala, todo es un movimiento de amor. Porque esa persona que se suicidó en la tercera generación, porque en la primera hubo alguien que se suicidó a consecuencia de X cosa, porque este se pudo haber suicidado por otra. El primero se suicidó porque estaba en bancarrota y lo perseguían y nada, se suicidó. Este otro se pudo haber suicidado por no ser lo suficientemente próspero para el amor de su vida. Y el amor de su vida no lo aceptó. Era un pobretón y nada. Y este cayó en una crisis que dijo, aquí lo mejor es quitarse la vida. ¿Ok? Todas estas situaciones, en también fue un movimiento de amor. Solo que es un amor que pocas veces entendemos si lo vemos desde el juicio, si lo vemos desde la razón, si lo vemos desde la lógica. ¿Qué lógica tiene que un muchacho, un buen muchacho, un estudiante, excelentes notas, buena familia, venga otro por borracho, lo atropelle y lo mate? ¿Dónde hay ahí un rasgo de lógica? No lo hay. Racionalmente no lo hay. Pero si empiezas a revisar la historia del que atropelló y la historia del muchacho, en el sistema detrás encontrarás la lealtad a que él, para pagar ese precio de pertenencia de aquel que fue excluido y que el resto de su línea generacional no tenga que pagar esa situación, entenderás que es un acto de amor. Inconsciente, porque el muchacho iba caminando bien, o sea, pero inconscientemente lleva con él esa lealtad. Alguien tiene que morir si quieres que los demás prevalezcan. La muerte de un niño a temprana edad, ¿qué padre quería morir? El niño dice, me voy, lo hago primero que tú, primero yo que tú, prefiero yo que tú. ¿Eh? ¿Cuál de los padres quería morir? Y así sucesivamente. Hay muchos de los actos, especialmente esos actos que socialmente vemos que fueron injustos. O sea, por Dios, ¿dónde estaba Dios de paso? O sea, ¿qué se te ocurre? El momento causa dolor, causa rabia, causa incluso un patrón que puede generar un nuevo secreto de familia que instaura un nuevo patrón de pertenencia y genera una serie de miembros del sistema familiar que irán haciendo lealtades tanto para el borrachito como para el muchacho estudiante para que logren los demás prevalecer, pero a través del dolor y la herida de esa situación. Y así va pasando. Entonces,
Aquellas cosas que tú ves inhumanas, injustas, no se pueden abordar desde la razón y la lógica. Hay que primero ampliar la conciencia y para eso hay que sacar el juicio del juego y empezar a mirar más allá. ¿Qué es lo que condujo a esa situación? Y así quizás tal vez poco a poco podremos entender que muchos de los movimientos que vivimos, por no decir todos, son unos movimientos inconscientes, pero en una lealtad de amor para pertenecer, o pertenecer a una buena conciencia, o hacer el paso para que ese paso diferente de la mala conciencia, y así, quizás no tú, pero los que vendrán en las nuevas generaciones no tengan que sufrir lo que sufriste tú, pero que gracias a esa acción, hoy las chicas usan pantalones. Hacerte consciente de que lo que tú haces hace eco en la eternidad, sería bien interesante en nuestra humanidad tenerla en cuenta. Y de esta manera, quizás tal vez podríamos actuar de una manera un poco más responsable en nuestras acciones. ¿Ok? Entonces, la recomendación para esta noche, mañana, que hagas el ejercicio, es que hagas una lista de juicios, de lo bueno y lo malo. ¿Ok? De una persona importante en tu vida. Yo quiero que observes a una persona importante para ti, una persona valiosa, y escribas las características buenas y las características malas. ¿Ok? Y luego vas a leer esta lista y poniéndola en primera persona, es decir, si yo a un tío lo vi que era una persona emprendedora, audaz, emprendedora, audaz, era ágil en las negociaciones, maravilloso. Pero sus comportamientos malos era muy distraído, desfifarraba y era tacaño. ¿Ok? Entonces, si yo lo pongo en primera persona, diría, soy tacaño, desfifarro, distraído. Y el otro sería audaz, eh, bueno gestionando los negocios y lo otro ya se me fue. Ok, por eso es que es bueno escribirlo. Okay. Entonces, perfecto. Lo lees en primera persona. ¿Y luego qué haces? ¿A qué persona de tu familia estás describiendo con esta lista? Por ejemplo, el caso que coloqué rápidamente que me vino fue un tío. Pero si yo empiezo a poner esto en primera persona, me doy cuenta que lo que estoy hablando no es de mi tío. Estoy hablando ahora de otra persona, de mi sistema familiar. ¿Ok? Lo mismo pasa que si alguien, no, alguien muy importante para ti puede ser, no sé, alguien inspirador, la Madre Teresa, o un compañero de trabajo, un gran amigo. Haz el ejercicio con ellos. Hacer la lista de lo bueno y de lo malo de ellos. Y luego lo pones en primera persona. Y al ponerlo en primera persona, al leerlo en primera persona, soy esto, chequea a qué persona de tu familia estás describiendo con esta lista. Y esto es una manera de identificar cómo lo que acabas de hacer, si haces esa lista, es el juicio de la familia de la conciencia buena. Y lo contrario, o lo malo, es lo señalado, lo criticado, es lo que no debe estar en la familia, por lo tanto, automáticamente es conciencia mala. ¿Ok? Es un buen ejercicio para trabajar y ver también tus lealtades invisibles, porque entonces al hacer ese ejercicio también puedes descubrir a alguna persona o a alguien a quien le eres leal y estás generando un patrón de comportamiento que crees que es tuyo, pero no es más que un patrón heredado o tomado del sistema para incluir a alguien del sistema familiar. En todo esto, los órdenes del amor permiten mm, resarcir esta situación. Ahora vamos a ver si a través de las preguntas podemos entender un poco más este juego de palabras que he hecho con la conciencia buena y conciencia mala, porque esto va a determinar
¿Qué te hace pertenecer sin perder el desamparo? Porque el tema de la conciencia buena, conciencia mala y de los arriesgados es que ellos al saltar, al intentar quedarse en solo la conciencia mala, entrando en un proceso de negación de su sistema de origen, también ahí se están autoexcluyendo, creando un proceso de desolación y aislamiento. Y entonces estás igual, estás desamparado. La idea justamente es poder abrazar y poder llegar a ese punto de amor, que podamos abrazar lo bueno y lo malo en una conciencia, es decir, en una expansión mucho más amplia para incluso mirar qué es esto famoso malo, que hemos enjuiciado malo, cuando en realidad solo es algo diferente y poder ser el niño curioso que al verlo diferente puede tomarlo sin dejar de pertenecer al pasado, al sistema. Porque cuando nos quedamos solo metidos en la conciencia mala, nos creemos más grandes que el otro. Como pasa cuando llega una pareja. Ah, es que tú no sabes hacer espaguetis. Espaguetis no se hacen así. Dígame con el arroz. Que el arroz no se hace así. Se mide en la taza, se mide el arroz. Y llega un chino y dice, no, se coloca arroz, se coloca agua. Tú metes el dedo que cubra el agua, eso y listo. No importa la cantidad de arroz y listo. Tú dices, no, eso no se hace así. En una familia lavan el arroz, lo sofríen y luego lo echan en el agua caliente. En otra familia llegan y lo tiran. Entonces imagínense que dos que creen que solo esto es lo bueno, conciencia buena, y este que hace diferente lo que tú haces, para él eso es conciencia buena. Los choques, los juicios. Y mientras más juicio, más separación. Porque lo único que trae el juicio basado en la conciencia buena es separación. Y entonces, que es muy diferente a que qué de lo que yo planteo te puede funcionar y qué de lo que tú me planteas puede funcionar y así juntos creamos algo nuevo. Esa mirada es muy diferente. Pero para esa mirada, este niño hay que abrazarlo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora sí. Veamos, mis buenos amigos, ¿qué tenemos para hoy? Vale, sí. Es bien, bien complejo. Vamos a ver cómo te damos ejemplos para... A ver, voy leyendo y luego nos metemos en ejemplos para ver cómo entendemos estas cosas. Ujú. Ya, primero respondamos la pregunta. Romper patrones es lo más saludable para iniciar el proceso de sanación. Yo diría del proceso de reconciliación. Wow, por aquí hay varias cosas muy interesantes. Yo siempre fui oveja negra y excluida. Ajá. Este, cuando tú te das el permiso de reconocer que no estás excluida, que tú perteneces, puedes seguir siendo una oveja negra que le sirve al sistema y así la vida te premia. Si eres excluida y te sientes excluida por los señalamientos de los otros, porque no es lo que los otros dicen, es lo que tú tomas de ellos y lo que haces con eso, lo que te va a generar la exclusión. Si lo haces tomando que sigues perteneciendo a pesar de las cosas que ellos dicen, experimentando cosas nuevas, entonces la vida se encarga de premiarte. Y no tendrás que traer un tatarasobrino a vivir tu historia. El sentir darme gusto en lo que me gusta me hace sentir culpable, mal y hasta tal vez no lo merezco. Sí, porque dentro de esa dinámica de hacer cosas diferentes, muchas de estas cosas diferentes están asociadas al placer. Y el placer está vetado en nuestra sociedad, porque aunque el placer conecta con la vida, todo lo que hacemos que nos mantiene vivo, respirar, comer, el acto sexual, todo lo que nos mantiene vivo da placer, pero eso es muy señalado. Por lo tanto,
te excluyen, al punto que para pertenecer al sistema familiar es preferible pensar que es que no me lo merezco. Ujú, ok. Mi hermano es la oveja negra, hace todo diferente, pero lo consideramos mal. Esto es un fiel ejemplo, sí. Ese es un fiel ejemplo de alguien que lo está haciendo por el sistema, que donde en tu caso, que ahora tienes una mirada más amplia, puedas decirle, gracias por hacerlo por mí. Porque es que sencillamente, si él no lo estaría haciendo, de repente hasta tú lo estarías haciendo. Ajá. La oveja negra de la familia, bueno. Lo que sí me gusta es que el concepto de oveja negra sí me lo entendieron bien, o fueron entendiendo. Y más aún cuando tuve mi despertar espiritual y por no ser católico, en este momento me respeto. Fabuloso. O sea, las religiones, indistintamente cualquier tipo de religión, toda religión, ideología, son clanes. Y estos clanes reportan un inconsciente colectivo que rigen ciertas normas, que si no cumples eso, automáticamente eres malo, eres pecador, eres culpable, eres X. Entonces, cuando tú vives tu proceso sin culpa, porque no te separas del sistema, es que aquí la clave es no caer en lo mismo, porque entonces, no, porque yo soy la oveja negra y estoy haciendo diferente, ustedes se equivocaron, ustedes son los malos, ustedes son antiguos, o sea, eso es un comportamiento adolescente. Mi papá y mi mamá están desactualizados, eso no sirve para nada. O sea, él está viviendo algo diferente, ciertamente, y mucho más avanzado que nosotros, sí, también. Él nació en una era digital, yo nací en una era analógica, eso es real. Pero en el momento en que él enjuicia de donde viene, automáticamente es él que genera la exclusión y no está en una conciencia más amplia, sencillamente está en un proceso de autoexclusión y ahí no funciona para el sistema. Entonces, más tarde será reemplazado y otro lo hará por él. Mientras que aquel que lleva con dignidad, vengo de ser esta religión, ahora practico esto, y esto también es una manera de reconocerlo indistintamente de lo que ustedes digan, yo tomo esa frase y ambos pertenecemos, entonces, ¿qué va a ganarse? El respeto, la honra y el reconocimiento de la oveja negra. Y ahí esa oveja sí está funcionando para el sistema y el sistema vela por ese ser, queda amparado, aunque la familia, de la parte lógica, la parte de razón, diga, bueno, a él no le invitemos a comer carne porque como es vegano, pues bueno, pero chévere, se le respeta, busquen las hortalizas, busquen una comida vegana y él va a celebrar la fiesta con nosotros y él se le prepara su comida y tranquilo, no ha pasado nada, aquí seguimos. ¿Lo ven? Es muy distinto. De ahí de que el tema no es lo que dicen de mí, sino lo que yo elijo sentirme frente a eso. Lo que resiste persiste. Todo lo que enjuicie, cuestiones o excluya, en eso te transformarás. En este momento de mi vida estoy en un autorreconocimiento y estoy alejando de mi sistema. Sí, en ocasiones, cuando te vas dando cuenta de un montón de cosas, pero la clave dentro de ese proceso es que tu esencia en conexión con tu sistema de origen nunca la pierdas. Y eso es una lección tuya, no de ellos. Es decir, cuando no seguimos sus costumbres o tipos de vida, somos malos. Cuando salimos de ese caparazón, vemos las cosas desde otra perspectiva y de mejor forma. Extraordinario. Eso es entablar o estar en un proceso de conciencia. Ciencia con S. Estás albergando y tomando ambas perspectivas, de lo bueno y de lo malo, y así miras más allá. ¿Mm? Romper patrones es lo más saludable para el proceso de sanación. Me trae mucha carga, me dieron ganas de llorar porque me trae muchas memorias a mi mamá, por ejemplo, decir mentiras viene de generación, ya que mi abuela es mitómana. Exacto. Y donde tú te encuentres y quieras tener parejas que no mientan, esas parejas dentro de ti o del sistema no serán del todo bien vistas. ¿Por qué? Porque es conciencia mala. Porque lo natural para ese sistema es mentir. Entonces,
Para poderte abrir a entender con ejemplo esta situación, es entender primero que no hay nada bueno, nada es malo, solo son patrones de creencias y estructuras de sistemas familiares y sociales, ¿ok? Que rigen el juicio. Ahora, esto llevado a lo micro, porque una sociedad no la vas a cambiar, pero sí puedes cambiar tu propia perspectiva frente a lo que vives ante tu sistema familiar. Por ejemplo, esto que dice la chica. Si mi abuela era mitómana, para poder pertenecer y ser una muestra de amor, yo tengo que mentir y mamá miente. Y entonces yo también tengo que mentir. Y donde yo me resista en mentir, entonces atraigo parejas que mienten, atraigo amigos que mienten, atraigo compañeros de trabajo que mienten, ¿ok? Hasta que yo pueda mirar que eso también es una forma de amar, solo que ahora me estoy abriendo a experimentar otra forma de amar que sería mentir menos. Y entonces así poco a poco empiezan a aparecer personas o llegan individuos o se presentan situaciones donde puedes experimentar decir verdades o lo que para ese momento esas personas consideran que es verdad. Y te sientes amparado, empiezas a hacerlo diferente. Me llegó algo que nunca lo había pensado. Qué bueno, frente al ejercicio. Me imagino. ¿Qué? ¿Cómo hago para soltar las cargas? Estás describiéndome, estás describiéndote a ti. ¿Ok? Puede ser mi jefe. Lo puedo hacer con mi pareja. Claro. Por ejemplo, ¿por qué no? ¿Qué más? A ver. Mi madre me ha hecho sentir vergüenza por ser madre sola. Ajá, chévere. Ese ejemplo nos puede apoyar al grupo. En la medida que, Decepcionados del amor, que han vivido traiciones, que simplemente no han tenido una relación de pareja estable o que han vivido pues, situaciones que han perdido la credibilidad en el amor, que hasta que ellos no se quieren, hasta que no ok, se han amor propio, este es un nadie audio los que va a puse amar aquí. y ellos tampoco pueden amar a nadie. Lo que pasa con esto es que la espiritualidad moderna nos ha empezado a vender una cantidad de prácticas predeterminadas donde nos dicen cómo deben funcionar las cosas y que solo hay un manual de instrucciones listo para cada uno y para todos en general, que se va a volver Pero tan me peligroso y encantará tan que la increíble. próxima vez levantaran la mano Personalmente, para que yo creo después, que hay personas entonces de esta forma nos que podemos están entender de porque avanzar estamos por este y con espacio. lo poco que les queda de amor fuera. Es más sencillo si nos damos tiempos. Ok, estaba explicando un punto. Ok. Estaba con el caso de la chica del tema de que la mamá la considera o la señala como mala por ser madre soltera. En muchas sociedades o familias, ser una madre soltera es un signo de mal comportamiento. ¿Ok? Y esa es la conciencia buena de ese grupo familiar. ¿Ok? Donde esta chica elija seguir en el juego y entregar el poder a ese juicio, ella automáticamente se excluirá. Y la decisión de pertenecer también corresponde a ella, indistintamente lo que su familia pueda decir. Y eso se llama dignidad. Cuando yo he hecho un acto tan grande y hermoso como dar vida, por ejemplo, y esto lo llevo con dignidad, indistintamente lo que digan de mí, ahí automáticamente el sistema, que es algo, la fuerza del amor del sistema, que es algo mucho más grande, que va más allá de pensamiento, ella misma ahí está abriéndose a incluir tanto la conciencia buena como la conciencia mala, que es lo que está viviendo. Y eso lo coloca en un espacio de un amor más grande, que es hacia donde apuntan las constelaciones familiares. ¿Ok? Pero para ello
tendrías que entrar en qué. Primero, reconocer la jerarquía. ¿Y la jerarquía es mamá? Sí. Y mamá puede tener comportamientos errados. El asunto es que nosotros perfeccionamos a la gente. Tienen que ser perfectos de tal o cual forma por tal o cual comportamiento. Y mamá también puede equivocarse, porque mamá también tiene una niña interna herida, con un patrón de historias. Y si yo puedo mirar más atrás a esa mamá que señala y que juzga, y le veo todo lo que la compone y la llevó a crear ese pensamiento, entonces yo puedo mantener la jerarquía y ver la grandeza de ella dejando de un lado su comportamiento. Y ahí la estoy integrando, estoy respetando su jerarquía. Y automáticamente yo, como madre soltera, empiezo a responder a ese espacio de dignidad. Y en esa dignidad pertenecemos. Y entonces, esta madre soltera deja de sentirse niña desamparada y pasa a ser una adulta amparada por un sistema, que es una fuerza mayor. Y su hijo o hija tendrá una nueva oportunidad. En el proceso de la constelación va más allá, porque algo que alcancé a oír de la interrupción era de los manuales y todo eso, pero es que a lo que les quiero llevar es a sus propias vivencias, donde tú te sentiste la oveja mala, donde sentiste vergüenza, por eso este mismo ejercicio, donde sentiste el juicio, y ahí tú mismo te puedas rescatar, porque no es la constelación la que te rescata. La constelación, por el contrario, lo que te hace ser más responsable frente a cada evento y poder tener la fuerza para respetar que el otro tiene derecho a señalarme por lo que elija, solo que yo elijo cómo sentirme o qué hacer con lo que han dicho de mí. Y ahí se restaura los órdenes del amor, porque esa mirada es mucho más adulta que solo un niño quedándome nada más en el tema que porque el manual dijo eso, entonces yo todo rebelde, todo adolescente, voy a hacerlo diferente. No. ¿Ok? Vale. Espero que con esa pueda tener un poquito más de luz la chica que dijo frente al ejemplo. Ajá. Soy un paciente oncológico, ha sido un proceso fuerte y estoy acá llevando a cabo. Era sana y de repente con diagnóstico grado tipo 3 en proceso de recuperación. En constelaciones he estado buscando mi respuesta. Esto es fascinante. Gracias. Este, sí, por ejemplo, hay un módulo que le dedico completo a las enfermedades, con varios ejercicios para que lo puedan poner en práctica desde una gripe hasta un, un cáncer o cualquier otra cosa. Porque una mirada que tiene las constelaciones es que más que lo que originó la emoción que repercutió en el cuerpo, en el lado del cuerpo que generó la enfermedad, es a quién realmente estoy viendo. Pero para llegar a nosotros mirarlo con compasión, es importante entrar en este espacio donde reconozco la conciencia buena y conciencia mala, y eso que va más allá de esa conciencia, que es un poco lo que hoy trato de explicarles, que no pretendo que lo entendamos de una vez, pero al menos que quede la idea y la cosquilla frente a esa idea, ese planteamiento. Ok, aquí lo que siento es desaparecer, ahorita abrimos espacio para levantar la mano. Lo que siento es desaparecer de la vida, me siento sola, sin amor. Ok, entonces, frente a esa desolación, ¿a quién estoy viendo dentro del sistema familiar? Normalmente las personas cuando entran en espacio de desolación o crean mundos relacionales, se aíslan, están dentro de lealtades frente, por ejemplo, en dinámicas de pareja, personas que no lograron concretar su amor o tuvieron muchas parejas y entonces me creo como buen hijo de papá o buen hijo de mamá y ninguna persona para mí es afín. Recordemos que el espacio de pareja también es una manera, este,
que aprendimos o es una relación que aprendimos frente a lo que vivimos en nuestra infancia con nuestros hermanos y la proyección de lo que vivimos como padres. Y entonces, frente a ese aislamiento, la pregunta sería, ¿quién se perdió en tu familia? Que requieres darle lugar. ¿Quién quedó descompensado? ¿Quién fue el que quedó fuera de la historia? Y dentro de todo eso, puede, o sea, de hecho en la clase de hoy de pareja, que les toca el tema de la jerarquía, toca mucho ese espacio, porque cuando tú dejas a un amante, a una primera pareja, y estoy hablando del abuelo, el hijo o los hijos pueden repetir un patrón similar y si no lo hacen ellos, lo hacen los nietos. Y así se va saltando una generación y se va saltando. Cuando llega un punto en que llega una generación que sencillamente no me hallo, porque hay tantos vacíos, gente que quedó pendiente, ciclos abiertos, o sea, gente que no se valoró, gente que no se le dio lugar, que quedan como pajarito en grama, no sé dónde estoy parado, ¿ok? Pero eso es más una dinámica de pareja. Ahora, hoy vamos a meternos más en esto de la buena y mala conciencia. En el ejercicio tuve dolor en la parte de atrás del oído izquierdo, unas pulsaciones y en el hombro de mi lado, del mismo lado. Ah, ok, izquierdo. Entonces te invito a que estés muy alerta y hagas este ejercicio siempre mirando a la mujer o a las imágenes femeninas de tu sistema familiar y encuentra ese espacio donde te has sentido excluido por señalamientos de mujeres, para que puedas mirar con compasión detrás de ellas, que ellas lo único que hicieron fue aprender que es lo que tú haces o te da vergüenza es malo. ¿Cómo hago para perdonarme por haber dejado a mi hijo con la abuela? Ay, qué bonito. Sí, ese es un dolor de muchas madres. Primero, reconociendo que no hay nada que perdonar. Si tú revisas la historia, no hiciste nada nuevo, número uno. Número dos, la acción que hayas hecho, la que sea, no conozco tu historia, viene reportando a decisiones y acciones de buscar vivir algo diferente, incluso algo mejor para ese mismo muchacho. Pero esto normalmente es juzgado. Hay muchas mujeres que dejaron a sus hijos con la abuela porque es la persona con quien se relacionaron nuevamente sabía que podían maltratarlo. Otras mujeres sencillamente se fueron del país a trabajar a otros sitios para darle un mejor porvenir. O sea, hay cualquier cantidad de acciones y todas esas acciones están movidas por amor. Dejaste a tu hijo con ella porque en ese instante, con lo que sabías y conocías, pensabas que era lo mejor, indistintamente lo que hayas hecho. Y eso está bien. Eso no es ni bueno ni malo, solo es una acción. Una acción que es importante que tú recuperes en ti es la imagen tuya para ti de ser madre, de la dignidad que implica ser madre. Y la dignidad que implica ser madre, además de tener hijos, requisito, es reconocer, respetar la manera como las madres de tu sistema lo hicieron y cómo tú incorporas una manera distinta de hacer las cosas. Y eso también es darte lugar a ti. Y ahí estamos hablando un poquito de que se mete en la conciencia mala. Es decir, lo que hizo tiene un valor. ¿De qué manera va a repercutir para el hijo? El hijo tendrá que aprender que no es el hermano de su mamá. Tendrá que aprender que la madre es un espacio valioso que hizo lo que sabía para el momento. Y eso, si le tocó de esa forma, el sistema lo está llevando a que lo aprenda. Para algo será. No sabemos el destino de ese ser. El tema es que nosotros venimos de sociedades muy perfectas o que quisieron ser muy perfectas. Quizás por eso cuesta un poco entender esto de conciencia buena, conciencia mala. Y dentro de esas perfecciones nos ponemos en que siempre lo que hice es malo, es dañino, estoy enfermo, me patina un cable, o sea, siempre el malo soy yo por cualquier cosa que se hizo o dejó de hacer. ¿Y por qué no pensar más bien?
que todo este proceso va encaminado a que este niño, por ejemplo, tomando el ejemplo de la chica que dejó al hijo con la abuela, que este hijo al aprender por diversas formas todo lo que va a vivir, lo va a fortalecer tanto y descubre la próxima cura de la próxima enfermedad que inventemos, gracias a eso. O sea, Juan Pablo II lo iban a abortar porque eran muchos muchachos para la época. Y imagínense si lo han abortado. Entonces, un día esa madre dijo, no, no lo vamos a abortar, conciencia mala o buena, pero no lo vamos a abortar. Y ya. O sea, ¿cuántas personas han transformado la existencia y no eran hijos de papás y mamás perfectos? O sea, de hecho, la mayoría de la gente emprendedora y que han logrado muchas cosas e invenciones no vienen de padres y madres perfectas. ¿Eh? A mí me encanta el primer capítulo de Los órdenes del amor de Bert Hellinger, que habla de amar lo imperfecto. Y este tema de la conciencia buena y conciencia mala, donde los estoy llevando es a amar lo imperfecto. Porque si nos ponemos a ver, ningún sistema, absolutamente ningún sistema es perfecto. Todos tienen su caída. Lo que pasa es que venden nada más la historia que nos cuentan, pero detrás de esa historia hay muchas acciones, que es lo que terminamos viendo nosotros en las generaciones y terminamos hasta que nos hacemos dueños de nosotros, responsables de nosotros y ocuparnos de nosotros y luego empezamos a ocuparnos de los demás, es que empieza a generarse esta transformación. Y entonces todo lo vivido en ese pasado valió la pena y lo nuevo por vivir valdrá también la pena en una justa medida. ¿Ok? Bien. Si alguien quiere levantar la mano para alguna pregunta, mientras que sigo leyendo por aquí. Ok. Estoy ejerciendo estos ejercicios me han traído mucha, estos ejercicios me han traído mucha carga, tanto física como emocional y psicológica. Las cargas normalmente son resistencias. Si hay algo que genera procesos de cansancio, agotamiento, dolores de cabeza, puntadas, son las resistencias. Por ejemplo, el amor. Estás presente a una expresión genuina de amor. Y esa expresión genuina de amor es distinta a la que tú conoces. ¿Qué va a pasar en tu cuerpo? Primero, hay una parte de ti que empieza a coquetear con ese amor. Pero hay otra parte de ti que dice, esto es malo, por lo tanto, mira, estornuda, peso, esto es malo, esto es un pecado, esto es pecaminoso, esto es, o sea, miles de cosas se te pueden venir y con toda esa estructura, todo tu cuerpo empieza a generar resistencia, ¿ok? Hasta que puedas decir, me rindo. Cuando les hacía el ejercicio, yo solo les decía, coqueteen con la idea, ni siquiera les decía, esta es la idea y deben hacerlo así, porque otra vez sería otro manual. Y no se viene, o la intención de las constelaciones no es crear nuevos manuales y nuevos patrones de comportamiento. Eso no tiene sentido. Es poder reconciliar con aspectos del pasado para que encuentres cuál es realmente tu propio manual, tu propio destino. Ok, de los que levantaron la mano y tienen la cámara levantada, me imagino que son los que están dispuestos a hablar. A ver, Dimas, cuéntame. Muy buenas noches, me Bueno, llamo Dimas, me encanta, muchas gracias por todo lo que se está compartiendo. Una de las preguntas que se me generó al momento de la clase de hoy fue muy ligada a el tema de que, ok, ya sabemos que sucede todo esto a nivel subconsciente, inconsciente, pero entonces, ¿cómo paso de poder disfrutar, o sea, que yo me diga, o sea, si estoy disfrutando esto a nivel subconsciente o inconsciente? Y que no lo esté diciendo de manera superficial, o sea, que ay, me voy a ir a pasear con este ejemplo de Cancún, pero lo voy a hacer porque me siento bien. O sea, ¿cómo sé que es porque ya está trabajado a nivel inconsciente o subconsciente y no porque simplemente me estoy dando como una idea superficial de que es así? me estoy ¿Cómo lo autosugestionando. logro? Exacto. Muy buena, muy buena. Eso me gusta. Haber sabido empiezo más bien por abrir preguntas así. Ok.
Vale, primero que todo, ¿cuándo sabemos que todo eso se armonizó? ¿Cuándo sabemos que estamos en sintonía tanto con la buena conciencia como la mala conciencia? Lo sabes en tu columna de respuesta. La columna de respuesta es que te fuiste a Cancún, no te partiste la pierna, no te pasó mal y te la pasaste súper bien. Estás fluyendo, la vida está fluyendo. Cuando tú sales de la resistencia frente a los planteamientos distintos a lo que conoces, lo notas, es porque la vida empieza a fluir, se empiezan a dar los pasos. Y un paso interesante para llegar ahí, Dimas, y todo al que le haga eco esto, es que atrévete a salir un día con la sola disposición de dejarte guiar por la vida. ¿Cómo lo haces? Escucha lo que va ocurriendo, déjate llevar. Por ejemplo, vas caminando, no sé si fue a este mismo grupo que le puse ese ejercicio. Vas caminando y el semáforo cambió a rojo. Rojo quiere decir que tengo que cambiar de dirección. ¿Cuál dirección? Pues la que esté en verde. Y cambias y sigues el movimiento. Y síguelo respirando, observando, conectando, mirando todo a tu alrededor, lo que la vida te va presentando, pero sin juicio. ¿Cuándo vas a saber que hay un juicio? Cuando dice, ay, qué sucio está aquel, qué malo es, eso es malo. Y automáticamente estás en juicio porque en alguna parte aprendiste que eso era malo. Y así lo vas haciendo. Es un ejercicio sencillo, pero es un ejercicio que va fortaleciendo tu músculo emocional, tu dimensión mental y además estás caminando, estás viviendo en la expresión física. Y así cuando te abras, porque en la medida que vas caminando te va llevando a un espacio de reflexión mucho más allá de lo aprendido, porque esto justamente no te trata de caletrearte una serie de conceptos para pasar un examen. Se trata es que de que vivas la vida para descubrir una manera de una mirada más amplia que te dice, estoy vivo. Y desde que estoy vivo, entonces, ¿cuál es mi verdadero asunto? Y ahí entran las constelaciones familiares. Y constelas un asunto que realmente es de peso. ¿Me explico? Ejercicios sencillos son los que hacen la diferencia. Y estos ejercicios siempre deben ir incorporando la dimensión física, mental y emocional para poder tener una mirada más amplia, una mirada sistémica. Primero tengo que crear una mirada sistémica antes de tomar completamente una constelación. Porque si no, cada vez que llegue un cliente y me diga algo que no quiero, entonces el cliente es malo. No funcionaría. La vida no me puso ese cliente para enjuiciarlo, me puso para comentarle, llevarlo a que mire diversas opciones frente a las herramientas que tengo y él elige si las toma o no. No porque lo mío sea verdad o lo de él sea verdad, es sencillamente para que él mire otra manera, otro aspecto distinto y lo flexibilice. Va un poquito por ahí. Por lo menos eso te va a abrir camino a muchas grandes cosas. Ok, hola Nelly. Ajá, ahora sí. Muy buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. está? Muchas gracias. Mi nombre es Nelly Tobar Castro y bueno, yo quería hacer una pregunta, pues como consulta y pregunta. En mi casa casi todas las mujeres nos hemos analizado y de un tiempo para acá yo he estado escuchando constelaciones y contándole a ellas, aunque no nunca me he mandado a constelar, pero sí quiero hacerlo. Y preguntándonos por qué todas nos hemos dañado los dos dientes del frente, solo estos dos dientes, y todas nos hemos tenido que arreglar esos dientes, colocar coronas, sí, arreglárnoslos. Arreglar, Entonces, pues, ahí hay poniéndolo algo, bonito. Ajá. sí, ahí hay algo que tenemos que sanar, pero yo no sé qué es. Los dientes están llevados a las decisiones. ¿Cuáles son las decisiones que más te has resistido a tomar, Nelly? Pues hay muchas cosas, Ok. muchas por sanar, muchas. Exacto. Entonces, y tomar decisiones
Y desde niñas se nos dañaron los dientes, desde niñas. ¿Cuál es la decisión que te quebró la voz? Estar lejos de casa. Estar lejos de casa. Y quizás Estar sin los muchos papás. están lejos de casa. Exacto. Están vivos, pero no vivimos con ellos. Ujú, Siempre nos tocó desde pequeñas estar lejos. ujú. Respira, respira, tranquilo. Respira y siente esa emoción. Es válido sentir esa emoción. Es válido sentir lágrimas. Es válido que se puedan mover. Eso es parte de estar vivo y es nuestra naturaleza. Y ahí estás haciendo un movimiento. Reconocer lo que hay detrás de esa pregunta. Y es la Gracias. sensación de estar lejos de casa. Porque el estar lejos de casa crea un pensamiento de que estoy solo, o que pierdo, o me falta respaldo, o que me faltan raíces. ¿Ok? Ajá. ¿Vale? Y eso va a afectar, por supuesto, las siguientes decisiones que tomes y todo eso. Entonces te invito, mi corazón, al ejercicio del espejo. Ese lo he colocado muchas veces para diferentes cosas, para ti también pueda funcionarte. Mira en tu espejo a tu papá y a tu mamá. ¿Ok? Al verte, no foto, es en el espejo ve a tu papá y a tu mamá. Hasta que puedas ver a tu abuelo, a tu bisabuelo, a esa persona que se fue primero. A esa persona que se fue y dejó familia y nunca supimos qué fue que pasó con él. Y entonces a él Ujú. dile gracias. Gracias, sí. ¿Ok? Sí, la Vale. historia es muy larga y sí, hay mucho, mucho. Mi mamá le Entonces, tocó eso y mis papás también dejó la familia abandonada y exacto. eso es lo que tal vez ha traído tanto. ¿No? Pero Vale, nosotros nos tocó fue vivir, trabajar de chiquitos solos y vivir solos. vale. Gracias, gracias, corazón. Nelly, Gracias a respira, ti. respira y haz este ejercicio. Un pasito a la vez. Vale. Gracias a ti por ser maravilloso. Te amo. Yo Gracias. también. Yo también, es bonito escuchar esto. El amor es algo grande, interesante. Ahora fíjense bien, y lo que nos regaló Nelly. Las constelaciones familiares, ciertamente, y me lo vieron decir en la introducción de la primera clase, uno de los elementos son los movimientos sistémicos y son personas que entran en movimiento y lo vimos en la clase del martes que estuvo ahí atribullada con insectos y con todas estas cosas y todo, etc. Pero esto que acabo de vivir con Nelly, eso también entra dentro del movimiento sistémico. Porque que ella haga conciencia que hay detrás de esos dientes, la condujo a algo que le hiere, que le duele, que pesa, que es un asunto para resolver, para mirarlo sin una cara de una conciencia buena, conciencia mala, mirarla más allá, ¿ok? Y en la medida que ella, así como ella, todos podamos abrazar a este papá y a esta mamá con toda su historia, entonces puedo tener un lugar donde llegar, donde ya no sentirme solo. ¿Ok? Giselle. Giselle. Bonito nombre. Vamos a ver. Te abrí el audio. Dale clic otra vez a la... Hola, Hola. gracias. Eh, bueno, mi nombre es Gisette, un regalo de mi mamá, por eso es tan diferente. También me llamo Nancy, que es un regalo de mi papá. Mi mamá se Ok. llama Nancy. Y bueno, em, a la pregunta concreta. Ujú. Tengo dolores crónicos desde los 14 años de columna, lo cual involucra todo el cuerpo, ¿verdad? Porque cuando no es un dolor abdominal, es un dolor de piernas, y si no, un dolor de cuello. Y A- bueno, al estilo de la fibromialgia, en ese proceso o eh, menos intenso. pasé por ese proceso, pero hay procesos que son más intensos. He llegado a estar internada por cólicos en los ovarios. eh, en resumen, en Uruguay el diagnóstico es dolor pélvico crónico. Mm, Pero bueno, o sea, todo lo que está involucrado con la columna, si no es un día, es el otro, parezco María Dolores.
y estos dolores no son míos. Seguro, en eso tenlo por seguro. Cua- Sí. Cuando mis amigos médicos, yo le echo mucho, tengo muchos amigos médicos, tanto de la vieja ciencia como de la nueva ciencia. Cuando dicen esos diagnósticos así, esos diagnósticos con palabras tan bonitas, yo le digo, epa, realmente no tienes idea de qué riesgo tiene la persona. No. ¿Ok? Y Bueno, efectivamente, yo a, me convertí en terapeuta. a- a razón de eso, claro. Razón de Claro. eso y a tener que maternar a mi familia, a Ok. mi abuela paterna, que fue quien me crió, y al resto de la familia. Estoy en el proceso de eh, eso, devolver las responsabilidades, lo que hemos venido trabajando esta semana, que ha estado impresionante. Bueno, como para Ok. darme lugar a mí, ¿no? A Eh, mí, vida la que realmente quiero vivir. Vale, corazón, para darte así entonces un poquito de luces frente a tu trabajo y que esto te pueda seguir apoyando. Las, Dentro de esta dinámica de buenos y malos, de la conciencia buena y mala, en ocasiones ese tipo de dolor, fíjate que te afecta la pelvis, pero inicialmente hubo dinámicas parecidas a la fibromialgia. Y Mm. estas comúnmente tienen que ver con controles que ejercía una madre o un padre sobre sus hijos. Identifica quién fue esa oveja negra de la familia que no se dejó controlar de ese padre o de esa madre en alguna línea generacional. Y tal vez ese ser te pueda, yo digo, chismear Ahí está. esa enfermedad y ya se lo puedes entregar. ¿Ok? Ok. Vale. Gracias. Y perdón, estas Ujú. personas son mi mamá y mi papá, que fueron ovejas negras también, o es más atrás en el clan. Atento con eso. Gracias por hacer esa pregunta. Somos miembros de un sistema familiar. Y sí, ustedes ven constelaciones, honra a tu papá, honra a tu mamá, abuelo, abuela, siempre la mirada así, pero realmente, ojo, nosotros decimos eso porque es el linaje por donde viene, pero ya va, lo que le pasó al tío te afecta. Lo que le pasó a mi primo abuelo me afecta porque él es miembro del sistema familiar. Entonces, cuando hablamos de esto, papá, mamá, ajá, también, pero perfecto, ellos tuvieron hermanos, tuvieron primos, tuvieron tíos. Toda esa gente, en ellos puede estar las lealtades. Recuerdo mucho el caso de una chica que se suicidó. Cuando se veía el proceso, el suicidio de ella estaba reportando, era a un tío abuelo, ¿ok? Sí, por eso es que aunque hablamos de papá, mamá siempre, papá, mamá, abuelo, cuando digamos abuelos, miren tíos abuelos, miren primos, miren hermanos de papá, miren tíos, ¿ok? Porque todos ellos pertenecen y sus historias también van a repercutir en nosotros. ¿Ok? Gracias, dice. Muy Gracias. oportuno. Ujú. Eso. A ver, ¿alguien es que no le abre el video? Vamos a ver si es Diana que no le abre el video. Sí, porque justamente uno de los temas que se plantea en constelaciones es mirar, es ver. Y es entendible, hay muchas personas que acá están trabajando, están escuchando esto, hay otras que por diversas razones no se pueden mostrar y todo eso es válido y agradezco que estén acá. Pero si estamos hablando de ver y ya cuando ya son preguntas ya más directas, entonces pues sería un poco incoherente de mi parte el darle vista a eso. ¿Ok? Vale, ya vamos para allá. Vamos a respetar los órdenes, jerarquía. A ver, Diana, te abro el audio. Ujú. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. José, pues quiero agradecerle por toda la información que nos ha compartido, me ha encantado, quiero constelar, tengo pues como dos preguntitas. En mi familia, a partir de mi abuela, ella ha sido madre soltera, o sea, ella Ah, tuvo su relación y igual mi madre, mis tías, pero finalmente, o sea, la relación no continúa y así estamos todas mis primas. Y lo otro es que yo últimamente me he sentido pues como un ser triste, pero no, pues no he encontrado como por qué. dime una cosa, ¿quién murió a temprana edad?
¿Qué murió en la vida de tu abuela cuando tu abuela tenía temprana edad? ¿Hay alguien significativo para la familia de la abuela que haya muerto? Pues de pronto unos sobrinos. Pero ella ya para ese momento era grande. Sí, ya era. Ok. Bueno, atenta con esto. Las tristezas repentinas, porque antes no vivías esas tristezas. No. Ok. Estemos atentos. Eventos que pasan a nuestro alrededor, por ejemplo, muertes de seres queridos, o síndrome del aniversario. Una persona, por ejemplo, algún tío tuyo ajá, siguiendo la línea de la abuela, por suponer, el tío murió más o menos en tu edad, o más o menos cuando la abuela tenía tu edad, por así decirlo. No conozco Ajá. casos, estoy diciendo nada más ejemplos. ¿Ok? Sí. Entonces, cuando un miembro de la familia que está en lealtad con ese personaje cumple la edad en que este ser murió, automáticamente empieza o a mirar la tristeza de la abuela frente a ese hijo o a vivir el destino de ese hijo que murió. Y desencadena el patrón otra vez, buscando pertenecer, de vivir esas mismas situaciones. ¿Ok? Bien atenta con eso. En cuanto al tema de la soltería, de la abuela soltera, sacando cuenta y viéndote lo bonita que está, pues no debió haber sido tanto tiempo lo de la época de la abuela, pero sí muy adelantado a los tiempos, porque no era bien visto. Aún enjuician eso, imagínense, en ese momento de la abuela. En un juicio, es la mala. ¿Hiciste la actividad de ayer que dejé ayer? La de los padres. No la Ajá. he hecho. No la he hecho. Ok. Pero la voy a hacer. Ajá. Entonces, cuando la hagas, hazla también a la abuela, ese mismo ejercicio. Venga, yo le hago otra pregunta. Es que, por ejemplo, cuando mi abuela tuvo sus hijos, pero ella era, como por decir, la amante de esa persona. O sea, Más los aún. 4 hijos fueron de ella, del Ajá. mismo. Ujú. Claro, más aún vibra. Porque entonces es un juicio que hay, un juicio colectivo y ustedes lo que están haciendo es tratándola de incluir como Y para la una de las la nietas buena. lo está viviendo. Exacto. Exacto. Y aún sí, algo así percibí. Y aún así, el tema es que lo viven con culpa, porque el Mm, proceso de culpa es la misma lealtad de la abuela que vivió y fue señalada por culpa. ¿Ok? sí. Entonces, todo ahí estás otra vez en la línea de buenos y malos, tratando de pertenecer. ¿Ok? Mm, Haciendo algo que básicamente es algo que ya ocurrió. Por lo tanto, no estás haciendo nada nuevo, estás haciendo algo para. Entonces, te invito a que hagas las cartas. Esas cartas son muy importantes o ese ejercicio es muy importante porque para abrir una constelación es importante estar en sintonía con los padres. Esa sintonía que te da ese puente emocional, que te da la fuerza para generar esa transformación. ¿Ok? ujú, Pero sí, ya tú tienes un punto de referencia muy claro, que es la abuela. Entonces, hasta haciendo la carta, encuentras la respuesta que te mueve a salir de la historia o entrar en una historia con más dignidad, sí. porque malo no es. Nada es malo, nada es bueno. ¿Ok? Bueno, familias, Ujú. bien, Muchas gracias. a ustedes. Déjenme revisar. Ya en el ejercicio de mañana terminamos, creo que la parte teórica y nos aventuramos más en las actividades de constelación. Este, Hoy es jueves. Ah, no, todavía mañana tienen disponibilidad de vivir todo esto. Maravilloso. ¿Qué es lo de los padres? La de los espejos. No, la de los padres es una actividad que dejé para que se los pasaran a su WhatsApp. Si estás incorporándote hoy, pídeselo a los chicos de la corporación para que te pasen el video. Ese ejercicio es muy importante. De hecho, Hellinger no contelaba personas que dijeran algo de juicio contra los padres porque automáticamente está en un comportamiento infantil y ese comportamiento infantil no mueve grandes cosas en los sistemas. ¿Ok? Vale.
Me encantará quedarme un rato más, pero justamente ahorita entro en la otra clase de lo de la pareja según la visión sistémica. Así que los que están aquí, que están allá también, nos vemos en un ratico y los que no están, bueno, nos vemos mañana. Y les prometo entonces mañana que abramos más bien las preguntas levantando la manito porque como que es más fácil para entender. ¿Ok? Vale. Nos vemos, muchas gracias. Los dejo con los muchachos de la corporación. Nos vemos mañana. Muy buenas noches, compañeros, profe. Muy buenas noches para ustedes, compañeros. Las personas que aún deseen actar por su la certificación, por del grupo, se va a generar todo el proceso de formación por todos los grupos de WhatsApp. Ustedes no se preocupen que nosotros les compartimos toda la información para que ustedes puedan hacer el proceso. Muy buenas noches para todos, compañeros. Que descansen. Nuevamente mañana nos conectamos a las 6 p.m. en Colombia. Por los grupos generaremos toda la información administrativa a las personas que desean adquirir la certificación del proceso. A todos agradecerles por la conectividad. Nuevamente mañana nos conectamos. Feliz noche para todos.